En nuestra actualidad y por la realidad que vivimos, por el tema de la pandemia, por los avances tecnológicos y por muchas otras razones, yo pude observar que la gente ha perdido el buen hábito de la lectura. A veces cuando van pasando ni los carteles lo leen, ¿no? Va pasando nomás por ahí en el micro o en el vehículo y ni leyó el cartel, porque perdió el hábito de la lectura. Yo recuerdo en mis años de escuela, y ahí saldrán muchos lobos por ahí, ¿no? Pero recuerdo que en mis años de escuela teníamos que leer libros. Y es más, no solo teníamos que leer libros, teníamos que hacer resúmenes, ¿no? Teníamos que presentarlos como tarea. ¿Y sabe qué? Yo creo que los profesores pensaban que eran los únicos que daban la tarea. Porque el de matemática nos da una montonera de tareas y seguramente él pensaba, los otros no dan tarea, yo soy el único y nos cargaba de tarea. Ah, el de ciencias también nos daba y por ahí también la de literatura se le ocurría decir, bueno, me van a leer este librito ya que tienen tiempo libre, ¿no? Y encima no bastaba con leer el librito, sino que decía, quiero que me hagan un resumen capítulo por capítulo. Y este librito nomás le voy a dar, son 85 capítulos nada más. Bárbaro. Y querramos o no, se nos había hecho un hábito la lectura. Hoy en día no hay eso. Entonces, cuando yo recuerdo eso, digo, ay, qué tiempos hermosos aquellos, donde nos obligaban a leer. ¿A cuántos les gustaba leer en esas tareas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mentirosos. Ay, caramba. Oiga, seamos honestos, hermano, de pelado a uno no le gusta leer, le gusta practicar y todo, ¿no? Ya uno si era uno de esos que no tenía amigos, entonces ya ni modo la lectura, ¿no? Pero cuando uno tiene amigos y peor uno varón quiere estar en la cancha, hermano, no quiere estar leyendo ahí. Nunca le dije yo a mi madre, mamá, voy a ir a la cancha a jugar, en el camino voy leyendo. Nunca llevé un libro a la cancha, hermano, porque no teníamos el hábito de la lectura. Sin embargo, hoy en día con la tecnología basta con poner en el buscador de Google resumen de tal libro y ya sale. Y simplemente copiar, pegar, presentar. ¿Ah? ¿Sí o no? Ay, como que no lo hacen. Los jóvenes parecen ser estudiantes y los docentes parecen ser maestros. Pero la verdad es que hoy en día, hasta cuando presentan la tarea, el maestro ve unas 4, 5, 6 hojas escritas y ya está bien. Ni lo lee. No tiene tiempo. Peor ahora con la nueva forma de vida, tiene que preparar otro tipo de lecciones, tiene que preparar otra forma de cómo dar su clase. Tiene como está ese nuevo término, está reinventándose. Entonces, de una u otra manera, se le hace más complicada la figura y prefiere ya ni leer. Entonces, el estudiante aparentemente parece ser estudiante y el profesor parece ser profesor. Hoy en día muchos se suben a la mochila al transporte público solo para pagar estudiante. ¿Ah? No van a estudiar. Parecen estudiantes, pero no son. Suben con la mochilita. Y después los pillan y en ninguém celulares de lo que han pirateado por ahí. Dice, yo pensé que era estudiante. No es estudiante, parece. Hoy yo quiero compartir con ustedes el tema deja de parecer cristiano. Que todo esto parece, ¿no? Miren esa imagen ahí. ¿Ven algo por ahí? Pues hay algunos lobos disfrazados de ovejas. Mira ahí todo ese grupo hermoso orando y hay uno ahí con el ojito para un costado, mirando si la chichi está orando, debe estar orando por mí, ¿no? La traigo loca la camba esa, mira. Y hay lobos disfrazados de ovejas, hermano. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Ahí el apóstol Pablo nos tiene una linda palabra. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora la pregunta es, ¿quién es un imitador? Un imitador es aquel que hace las mismas cosas que el original. No es una copia, sino es alguien que parece, intenta ser como el original, pero mantiene sus propias características. Lo vemos a diario con los celulares, ¿no es cierto? Y ese que original o chinito, porque se acostumbró a decir que lo chinito es una copia. Pero si te das cuenta, muchos de los celulares son buenísimos, son chinitos. Se parece a otra marca, pero tiene sus propias características. Entonces no es una copia, sino que quiere parecerse, es una imitación. Quiere parecerse. Es decir, mantiene su propia identidad. Aquí el apóstol Pablo nos hace recuerdo que, mire, en primer lugar, nos hemos convertido en hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijos e hijas. ¿Está seguro? ¿Por qué no levantó su mano, pues, no? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Amén. Entonces, nosotros nos está haciendo recuerdo, dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y no cualquier hijo, sino que dice que seamos hijos amados. Un hijo amado es el que siempre está cercano al Padre. Es el que por acciones, por actitudes y por más rasgos físicos que sean diferentes al Padre, la gente de su entorno lo mira y le dice, igualingo eso a tu padre, igualinga a tu padre eso, ¿no? Puede ser que físicamente se parezca al abuelo, a la tía, a la mamá, a quien otro sea, pero por sus actitudes, por su forma de hablar, por su forma de conducirse, la gente lo mira y dice, mierda, eso es igualingo a tu padre. A veces en una forma mala, ¿no? Pero mejor es que sea igualingo al padre, pero que el padre sea bueno, pues, ¿no? Entonces, de esto es lo que nos está hablando el apóstol Pablo, que no seamos una copia barata de Dios, sino que Él desea que seamos imitadores, es decir, que reflejemos a Dios en nuestras vidas. Si vale el término, que la gente pueda decirnos cuando nos vea, que igualinga a tu padre, que igualinga a tu padre, conociendo quién es Dios. Ya me preocuparon, ni un amén. Oigan, ni los pastores, ni los obreros, ninguno dijo amén. A ver, les voy a dar la oportunidad, porque estaban ya medio que rebobinando ahí, ¿no? Que la gente cuando te vea pensando en Dios te diga, que igual lengua tu Padre sos. Ahora sí ya lo agarraron, ¿no? El verdadero cristiano, amados, es aquel que se deja transformar por el amor de Dios. Es aquel que deja vivir de apariencias y comienza a ser genuino. Porque hay mucha gente que, como dimos en los ejemplos, parecen ser estudiantes, parecen ser maestros. Y hay mucha gente que parece ser cristiana, pero en realidad no lo es. Se parecen a Dios, pero tienen la esencia misma de Dios dentro, pero les falta sacarlo a relucir al exterior. En otras palabras, el ser imitador de Cristo es algo que está arraigado en nuestro interior. Es algo que ya viene desde el momento en el cual tú le dices, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi padre, yo quiero ser tu hijo, te entrego mi vida. Entonces viene y se arraiga en nosotros la hermosura de ser portadores de esa imagen, porque dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no necesitamos vivir de apariencias. Lo segundo es que el apóstol Pablo nos dice respecto al tema algo que está escrito en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Y ahí nos dice otra cosa respecto al tema. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora,
Dese cuenta en esto. De repente nosotros podemos pensar, ¿cómo voy a imitar a Cristo? Imitar a Cristo es bien complicado, es algo difícil. ¿Por qué? Porque en nuestros días ya Jesús físicamente no está entre nosotros. O sea, es fácil imitar a alguien cuando lo estamos viendo. De hecho, se han inventado muchos reality de imitadores, ¿no es cierto? Yo soy la voz y no sé qué otro más, donde cantan igual, hacen los ademanes, se disfrazan y quieren ser una copia de esas personas. Son imitadores, ¿no es cierto? Pero tienen sus características propias, porque por más imitadores que sean, porque canten igual, no significa que viven la vida del otro. ¿Me hago entender? Entonces son simplemente imitadores. Entonces, uno puede pensar y decir, ¿cómo puedo ser un imitador de Cristo si no lo veo a Cristo? Si yo no puedo palparlo, no puedo sentir lo que Él está haciendo. Eso sencillamente es porque hace más de 2021 años que no está entre nosotros. No lo vemos caminando por la ciudad, haciendo milagros, predicando o enseñando el Evangelio. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un imitador de Cristo? Entonces, nos es necesario poder empezar a ver los referentes que por generaciones han cultivado en sus vidas el poder aplicar los principios de la enseñanza que está en la palabra de Dios, la Biblia. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser como ellos. Luego nosotros podemos ser referentes para otros y podemos decir como el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, cuando hablamos de ser referentes para otras personas, tenemos que darnos cuenta que lo que necesitamos es empezar a vivir una vida cristiana genuina, dejar de ser apariencia. Tenemos que ser cristianos genuinos. Hoy en día, lamentablemente, en el mundo entero, las iglesias se están llenando de personas a la moda, lejos de la enseñanza de Cristo. Es más, muchas predicaciones, muchos ministros enseñan cada barbaridad, hermano, que está lejos de la realidad que Cristo pensó como iglesia. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos personas autodenominadas de mente abierta. Y esto hace pensar como que Cristo fuera mente cerrada, digamos, ¿no? Pero dice, no, es que tenemos que ser de mente abierta. Y vemos que la gente ve ya como normal, por ejemplo, el homosexualismo o el lesbianismo. Es más, hay otros que hasta luchan para que los apoyen y justifican sus acciones diciendo, es que es un derecho. Yo tengo derecho a elegir mi sexualidad. Tengo derecho a elegir quién quiero ser, dónde voy a estar, qué voy a hacer. Y en verdad es su derecho, él puede hacerlo. Está bien, si ellos rechazan las enseñanzas de Dios y su palabra, está bien, ese es su derecho. Pero no podemos decir a título de derecho que ellos puedan adoctrinar a otros y esperar que otros se unan a su causa y sean lo mismo. Entonces, no es parte de su derecho el querer imponer sus ideas. Y lamentablemente vemos personas que no solo parecen ser cristianos, sino que apoyan esas ideas. Hay personas que parecen ser cristianos y sin embargo están tomando, aceptan todas esas ideas totalmente contrarias a la vida de Cristo, contrarias a la palabra de Dios, contrarias a la enseñanza que Dios nos da en su palabra. He escuchado lamentablemente a muchos, entre comillas, cristianos o aquellos que parecen ser cristianos, que dicen, sí, pero si Dios ama a todos. Sí, es cierto, Dios ama a todos, pero no permite el pecado. Dios ama a todos, pero no está de acuerdo con ese estilo de vida. Entonces no podemos nosotros aceptar y decirle, sí, podés venir a la iglesia, podés ser parte del liderazgo y seguir con tu vida de pecado. Podés seguir siendo travesti, podés seguir siendo lesbiana, podés seguir siendo homosexual, podés seguir viviendo en concubinato, porque total, ahora somos de mente abierta. Puedes seguir con tu vida así, no te preocupes. Pues esos, entre comillas, cristianos de mente abierta no son verdaderamente cristianos, porque tiene que ser en base a lo que está escrito en la palabra. Es más, ¿sabes qué? En muchos países del mundo se han levantado iglesias y pastores. Qué pena de eso. ¿Sabes qué? Que aceptan a personas, les apoyan estas ideas y es más,
Hay muchas iglesias donde los pastores son homosexuales, o lesbianas, o travestis. Salió recientemente en la noticia que en Brasil ordenaron a la primer pastora transexual. O sea, nació hombre, se operó, se puso como mujer y ahora es pastora. Y la ordenaron, imagínate. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está viviendo livianamente. No se está viendo los verdaderos cristianos. Cuando tú ves en la Biblia, los verdaderos cristianos estaban dispuestos ¿a qué? A morir por defender la causa. De hecho, muchos fueron objeto de diversión en los circos romanos, haciéndose comer con los leones, luchando contra los gladiadores, por el solo hecho de defender los ideales. Pero hoy en día la gente no está dispuesta a defender los ideales que están en la palabra. La gente ahora, entre comillas, es de mente abierta. O sea, ¿para qué nos vamos a casar? Vivamos nomás juntaditos. Total, Dios es amor, nos vamos a amar. Y si Dios es amor, pues el amor nos va a hacer vivir juntos. Y vamos a estar bien. Es más, si vos querés, vamos a la iglesia, congreguemos. Estemos ahí, ofrendemos, diezmemos. Pero esa famosa mente abierta le está impidiendo hacer ver que están viviendo en pecado, porque la Biblia dice que eso es pecado. Y no es que Dios sea un retrógrada, no es que Dios es de mente cuadrada. Lo que pasa es que la humanidad se alivianó y dejó de vivir un verdadero cristianismo para vivir solamente de apariencias. Por eso digo, deja de parecer cristiano y empezá a ser un verdadero cristiano. Gracias por ese entusiasmo. Esos extremos son los que se convierten en el problema. El gran problema es que en muchas iglesias, en nuestras congregaciones, no es la excepción, en nuestra casa no es la excepción, que hayan personas que parecen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué digo eso? Parecen cristianos porque vienen a las reuniones, cantan las alabanzas, leen los versículos que salen por la pantalla. Algunos hasta se aprenden de memoria los versículos. Pero lamentablemente son puro conocimiento. Simplemente guardan los versículos en su mente y los utilizan como ellos quieren, pero no ponen en práctica el principio de la palabra que se enseña en la Biblia. Parecen cristianos los fines de semana, pero entre semana o en sus actividades cotidianas muchos son corruptos, no respetan las leyes, coimean y aceptan coimas, pagan para no hacer colas, filas en los trámites, sobornan para que las cosas salgan a su favor, pero no se comprometen para tener una verdadera vida de obediencia a la palabra. Y eso sucede porque estamos viviendo de apariencias. Parecemos cristianos. Oh, el Señor pues me dio gracia y ese policía con 50 pesos me dejó pasar. Es la gracia del Señor. Otros cobran más caro. Y están viviendo una gran mentira. No sé si me estoy haciendo entender. Simplemente apariencias de cristianos. Gente que no diezma, no ofrenda, no apoya las actividades de expansión del reino, no oran por las necesidades, no comparten la palabra de Dios con nadie, ni siquiera tienen la moral para hablar a su propia familia porque solo parecen ser cristianos, pero no lo son en verdad. Solo pongámonos a pensar un poquito en Jesús. Él no actuaba como hijo de Dios, simplemente él vivía como hijo de Dios. Él no trataba de quedar bien con la gente. Él decía lo que se tenía que decir para sacar a la gente del yugo de la esclavitud de las tinieblas. Y a veces la gente, hoy en día, los cristianos en las iglesias no quiere decirle al otro lo que está haciendo está mal, porque es que por ahí se enoja, por ahí no me habla. Muchos pastores no quieren predicar estos temas en la iglesia, por ahí se va después de un saco para pagar el alquiler. Si se va la gente, no diezma, no ofrenda, ¿de dónde saco para pagar las cuentas? Para cubrir las planillas, para pagar la luz, para pagar el agua. Y entonces muchos de ellos se han convertido en personas que aparentan ser cristianos, pero no lo son. No sé si tú te estás dando cuenta de esa realidad.
Pero estamos viviendo en tiempos en los cuales ya no podemos vivir de apariencias. Tú tienes que tomar una determinación, una decisión completa y a partir de hoy decir, o soy cristiano o no lo soy. Porque el libro de Apocalipsis te dice, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ¿qué va a hacer Dios? Dice, te vomitaré de mi boca. O sea, o eres o no eres. Pero lo que es a medias no le sirve al Señor. Y por eso vuelvo a repetir el tema de hoy. Deja de parecer cristiano. Tú no puedes decir, no, soy cristiano, pero voy a la iglesia cuando me queda tiempo. Voy a la iglesia cuando sale el sol y si es domingo. Que si es otro día, no. Porque el domingo es el día del Señor. Y dejas de lado. O sea, tu compromiso es con el domingo. Tu compromiso es solamente el domingo hasta las 11:30. O sea, apúrese, apóstol, porque mire, se le está acabando el tiempo y a 15 minutos más de aquí me voy. O sea, ¿dónde está tu compromiso? ¿Realmente tú estás queriendo ser cristiano, alguien que vive la vida de Cristo? ¿O te estás engañando pensando que por sentarte un par de horas a la semana en una iglesia te ganaste el cielo? Vuelvo a repetir, el tema es, deja de parecer cristiano. Es decir, que si vamos a ser imitadores de Cristo, debemos dejar de actuar como cristianos y en lugar de eso debemos esforzarnos por ser cristianos. Cuando esto se convierta ya en nuestra meta, vamos a descubrir que ya no necesitamos actuar, hermano. Ya no necesitamos parecer cristianos, simplemente seremos cristianos. La gente necesita de cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano es el que refleja el Cristo que está dentro, sale al exterior. Y nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad necesita de Cristo. Necesita de personas que crean, que obedezcan y que luchen por hacer las cosas bien. Apóstol, pero yo soy abogado y un abogado honesto se muere de hambre. No. Si tú obedeces los principios de la palabra, Dios siempre va a tener para darte. No cedas al sistema. Es que si no le pagan al juez, si no le pagan al fiscal, si no hacen esto, si yo no me meto en el sistema, me voy a morir de hambre. Sí, te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre porque no estás con la protección de Dios, por aparentar ser cristiano. Pero si verdaderamente eres cristiano, el Dios de justicia hará justicia en ti. Y todo aquel que se haga en contra tuya se impondrá en contra de Dios, porque Él dice, yo soy tu representante. Y dije de los abogados por cualquier otra profesión, porque hoy en día para entrar a un trabajo primero se tiene que pagar antes de recibir, ¿no es cierto? Voy a entrar a trabajar a la Avícola Sofía. Ok, si vos querés el puesto, aquí vos tenés que poner All Ready. Mitad. Y de ahí entras y ya. Y hay gente que a veces hasta se presta dinero para coimear para que le den el trabajo. ¿No se hace eso en los cargos públicos? ¿No hacen eso? ¿No lo denuncian? Pero para todo el mundo eso es normal. Hermano, ¿querés entrar a la alcaldía? $2,000. Mañana estás trabajando. Y el pobre va y pone, y dice, alabado sea el Señor, me dieron el trabajo. Mentira, pagaste para entrar. Y eso es no ser cristiano. Es parecer ser cristiano. Hoy yo quiero desafiarte a dejar la pasividad. Yo quiero animarte a aceptar que Cristo haga un verdadero cambio en tu vida. Que dejes de vivir con miedos, que dejes de vivir al límite del conformismo. Hoy yo quiero desafiarte a cambiar tu historia para vivir el resto de tus días o hasta que Cristo nos llame a su presencia y tú puedas vivir como un verdadero hijo de Dios en victoria, como una verdadera hija de Dios, caminar en victoria. Si tú aceptas ese desafío, yo quiero invitarte ahora a ponerte sobre tus pies para que oremos. Y en primer lugar le pidamos perdón a Dios por haber vivido livianamente, por haber vivido una apariencia y por no luchar
al ser verdaderamente cristianos. Que la gente en tu entorno sepa que Cristo vive en ti. Que la gente te busque y diga, ¿sabes qué? Yo siento algo distinto en ti. Y tú puedas decirle, es Cristo que vive en mí. Yo sé que esta clase de mensaje no es el más bonito. Ay, no, yo pensé que ahora me iba a decir con quién me caso. Ay, chica, no funciona esto. No, qué tema. Yo pensé que me iba a decir que Dios ya tiene ya los miles de dólares ahí separados para bendecirme, para que compre mi casa, para que compre mi auto. No, hermano, ¿sabes qué? Hay mensajes que no nos gustan porque nos confrontan con la palabra. Hay mensajes que son duros, pero es necesario recibir la dureza del Padre para transformar. Como padres, cuando nuestros hijos cometen errores, agarramos la corrección, ¿no es cierto? Agarramos el cinto y les damos 2 o 3. No es hasta cansarse, sí, ¿no? Les damos un correctivo porque los amamos y queremos que reaccionen. Y nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Pero si tú te pones a pensar, la Biblia dice que la tierra entera es el estrado, la posadera de sus pies. Si en proporción tú ves tus pies, imagínate cómo sería el chicote de Dios. Si toda la tierra solo puede servir para que Él asiente sus pies, entonces Él en su amor y misericordia no te da un cimbronazo, pero utiliza cosas a tu alrededor para darte una lección, para enseñarte cuánto te ama y para decirte, quiero darte otra oportunidad. Yo te invito a que en este tiempo tomes un momento para reflexionar en cuál ha sido tu actuar. ¿Cómo has estado en este tiempo? ¿Realmente has sido un cristiano o solo tuviste apariencia de cristiano? No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para tener nuevas oportunidades. Pero las nuevas oportunidades las tomamos cuando reconocemos nuestra limitación, cuando reconocemos nuestro mal accionar. Él es un Dios de oportunidades y está para darte una oportunidad una y otra vez, pero no por la misma falla. Somos tan imperfectos que fallamos tantas veces. Pero Él quiere darte una oportunidad todas las veces que tú se la pidas, siempre y cuando tú estés dispuesto a dar un paso más. ¿Habrá alguien que quiere dar un paso más? Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra hoy nos ha desafiado a dejar de vivir de apariencias. Señor, ya no quiero aparentar ser cristiano. Quiero ser verdaderamente un representante de Cristo. Padre, yo te pido perdón por las veces en las cuales mis faltas, mis fallas, mi forma de pensar han querido adecuarse al mundo. Quizás he querido ser de mente abierta y he aceptado muchas ideas erradas, equivocadas, por no haber consultado con tu palabra. Espíritu Santo, veo la gran necesidad que existe hoy en día en esta tierra. Y la necesidad es que te conozcan. Pero no puedo hacer la diferencia si sigo igual que el mundo. Por eso te pido perdón. Te pido perdón porque no he sido un referente. Señor, no he sido una persona confiable. Porque no he mantenido mis principios, Señor. He cedido algunas ideas preconcebidas. Dame, Señor, el espíritu que diste en los primeros cristianos. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi cuerpo, de todo mi ser. Ayúdame a ser un verdadero representante de Cristo, a tener esa convicción de estar dispuesto incluso hasta dar mi vida por defender tu palabra. Señor, tus principios no son negociables y yo no quiero negociarlos. A partir de hoy me arrepiento de vivir de apariencias y hoy quiero comprometerme contigo a dejar de parecer cristiano para ser verdaderamente un cristiano, una cristiana, donde la gente sepa que tú vives en mí. Gracias, Señor, por aceptarme.
Gracias por perdonarme. Gracias por hacer algo nuevo en mí. Yo sé que a partir de hoy mi mente ha sido lavada, transformada y nunca más seré igual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Rey.